Me parece que es acertado, me parece que es acertado, porque este año tuve una experiencia de periodismo transnacional y ciertamente, digamos, no está de más tener como un protocolo que permita tener unos acuerdos comunes, porque son países diferentes, a veces culturas diferentes, culturas periodísticas diferentes, tradiciones periodísticas diferentes. Bueno, fue una iniciativa de unos periodistas brasileños que hicieron una revisión de los proyectos que han sido financiados por una institución de Brasil que se llama el Banco Nacional de Desarrollo Social. Esa es una institución que manejó Lula y que utilizó un plan de financiamiento para internacionalizar empresas brasileras en América Latina. Entonces eso se hizo en varios países, creo que 6, estaba Panamá, estaba Bolivia, estaba Perú y bueno, a mí me correspondió desarrollar la parte venezolana. Entonces tuve que trabajar en una relación, digamos, de varios meses con un editor brasileño. Entonces, claro, la interpretación de la realidad venezolana, las necesidades editoriales que ellos tenían, etcétera. Hay que hacer como un proceso de comunión que es muy interesante y fue muy enriquecedor. De lo que aprendí, creo que aprendí de la visión, sí, no siempre corresponden las escuelas y las tradiciones periodísticas. Uno viene a un congreso, a un seminario y tú escuchas cómo se hacen los trabajos, pero ya cuando te pones a hacerlo, tú entiendes que hay procedimientos, formas de hacer que son diferentes un poquito diferentes, es el mismo periodismo, pero un poquito diferente en cada país. Y eso me pareció interesante. Después quizás lo más, no lo diría negativo, pero quizás lo más complicado es la barrera del idioma, porque a pesar de que el editor brasileño hablaba muy bien español, pues había siempre alguna duda que quedaba pendiente de resolver cuando corregíamos, por ejemplo, cuando se hacía una corrección sobre mi texto escrito y se enviaba de vuelta, entonces yo decía, bueno, esto se interpretó así, pero quería decir esto. Entonces hubo un trabajo de idas y vueltas que fue muy interesante, muy estricto. Y después esos trabajos se publicaron en varias versiones. Fueron publicados en español, en portugués y en inglés. Y la revisión en cada idioma fue muy exigente, fue un proceso muy exigente. Si yo fuera a hacer un acuerdo metodológico o un protocolo. Con los 2 o 3 periodistas con que estoy trabajando, sí, o 10, sí, estas son las 3 o 5 cosas que son más importantes acordar. Mira, a ver, yo diría que es muy importante, creo que en este caso se cumplió, tener una expectativa muy clara del alcance del trabajo, lo convencional, ¿no? Es decir, alcances, lapsos, tiempos y cuál va a ser el protocolo de intercambio con el editor y con los reporteros. Es decir, la metodología del trabajo tiene que estar claramente definida desde mucho antes del arranque. En este caso yo creo que eso se cumplió bastante bien, es decir, tiene que haber una buena conversación en la que tiene que estar claro, con este señor tú te vas a entender para el aspecto fotográfico, con este señor tú te vas a entender para los aspectos editoriales. Nosotros vamos a tener reuniones cada tanto y van a funcionar así, es decir, hacer un preacuerdo que para mí, digamos, es como esencial en la experiencia. Después yo creo que tiene que haber, no sé, tiene que ser como más consciente de los niveles de consulta, ¿no? Sí, con un periodista de tu país y que tú conoces, pues puedes hacer menos intercambios, menos conducción y menos diálogo en el proceso de construcción de la historia. Y quizás aquí sería importante que estuviera bien determinado que hay un estándar que recomiende que puede ser incluso más, debido a que hay más que... Es decir, no solo tú estás resolviendo el asunto propiamente editorial, sino el asunto de la distancia cultural. Y como digo, las escuelas y tradiciones periodísticas no necesariamente son exactas en todas partes. Y después yo creo que tal vez el asunto de resolver con mucho tiempo, eso es lo que yo le mejoraría a esta experiencia, resolver con mucho más tiempo de antelación el asunto de las traducciones de los productos. Sobre todo si son experiencias cuando el periodismo transnacional abarca gente que habla distintos idiomas. Y si hay una intención deliberada, que es yo pienso que es esencial dentro de una experiencia de periodismo transnacional, que se publique en más de un idioma, hoy el tema de la traducción debe ser trabajado con bastante tiempo
de antelación, no tan cerca de... ¿Te parece que la mejor forma es terminarlo en un idioma y después traducirlo a los otros, o tener procesos paralelos? Es posible, sí, yo creo que de pronto tiene que haber como un idioma matriz quizás y después traducir, puede ser, pero incluso después la revisión de esas traducciones tiene que tener un margen importante de tiempo para todos los involucrados, porque por ejemplo nos pasaba que era difícil de explicar qué era la Fiscalía o Ministerio Público. Y entonces los pares de la investigación lo confundían con los llamados tribunales de cuentas o contralorías. Entonces era diferente. Pero eso lleva un tiempo para poder, ¿no? La institución a la que nos estamos refiriendo es esta y no esta otra. Pues, oye, no sé, y estoy hablando de aspectos como muy prácticos, porque del proceso editorial yo me dejaría llevar por lo que es el periodismo de investigación en sí mismo, ¿no? Que ese sí más o menos tiene sus manuales, hay ciertos acuerdos de cómo se hace, ¿no? Se delimita, se investiga algo como lo que explicó Alconada hoy en la exposición, se investiga como desde afuera hacia adentro, de las fuentes periféricas a las fuentes que están en el corazón del asunto que tú vas a desarrollar. Esas metodologías yo creo que sí deberían ser comunes a lo establecido, a lo normado con el periodismo de investigación. En una metodología o en un acuerdo, algo tiene que haber alguien que sea, llámese el líder del grupo o el coordinador. Absolutísimamente de acuerdo. Es decir, cuando yo me refería a lo del preacuerdo, creo que es eso, es decir, una definición de roles de antemano, una definición de plazos y una definición de procedimientos mínimos. Es decir, nos vamos a hablar 2 veces a la semana, 2 noches a la semana, en el aspecto audiovisual, fotográfico, multiplataforma, este es el encargado web, este es el encargado de editorial, pero sí, que exista un líder de proyecto, oye, es clarísimo que es muy, muy, muy importante. En la experiencia que yo viví, sí, definitivamente había un líder de proyecto. Y funcionó bien, eso. Por ese lado, yo creo que rodó muy bien, o sea, fue una persona que asumió su rol, su liderazgo, y también uno asumió que te correspondía ser conducido por él, entonces y eso hay que asumirlo así. De pronto, dependiendo del caso, del alcance de la investigación, quizás esa conducción centralizada, es decir, quizás en el proceso sea nutritivo y ayude a la investigación que uno pueda tener conocimiento de cómo van los demás de los otros países, por ejemplo. Es decir, si una investigación de trata de personas que abarca una ruta de 5 países, tener clarísimo, o no claro, pero nociones de qué está pasando, cuáles son los avances en cada uno de esos países, no ir como a ciegas, como que la visión global solo la maneja el líder del proyecto, sino que el líder del proyecto además transmita la visión global de lo que va pasando. Eso es interesante. Hay algunos periodistas que tienen como un rechazo, una reticencia a aplicar una metodología. No sé por qué esa reacción. Sí. Yo tengo una inclinación natural, o sea, en mi formación y en mi manera de ver el mundo y tal, a que esa metodología exista. Es decir, yo pienso que muchos periodistas aplican una metodología, pero la han internalizado de tal manera que lo hacen de manera fluida. Entonces, de pronto conciben que la existencia de una metodología puede ser una imposición, pero en realidad ellos la aplican de todas maneras, aunque no sean conscientes de ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que regirte con una metodología que tú tienes internalizada, pero que no es transparente para el resto de los miembros del equipo, pues no creo que permita anticipar buenos resultados. Puede haber fracturas en el proceso, etcétera. Yo sí creo que una metodología mínima es útil. Después, si ese equipo, imagínate que ese equipo haga, el mismo equipo de 5 personas en 5 países, hagan 5 investigaciones, a la quinta yo me imagino que todo saldrá natural, como si fuera un equipo de fútbol. Claro. Que el técnico ya impuso su concepto y ese equipo va de su cuenta, digamos. Pero no creo que sea el común de las experiencias, que más bien son equipos de ocasión, que se arman para un gran proyecto, se juntan, desarrollan ese tema y después se desintegran. ¿Qué temas ves como temas? Porque hay tantos temas que son comunes a la agenda de América Latina. ¿Cuáles te parece que son así? Que decís, bueno, estos temas están pendientes por investigar. Bueno, si se te ocurre alguno ahora. Sí, pero sí, a ver, de pronto ahí sí yo respondería como caso a caso, pero porque yo pienso que las líneas de trabajo son inagotables, porque los fenómenos son como mutantes y tal.
Yo tengo un interés muy, muy marcado en temas que tienen que ver con el asunto de corrupción, de seguir rutas de dinero, etcétera. Me parece que es muy importante, por ejemplo, por decir, en el caso venezolano, que ha habido un gran despilfarro del boom petrolero que nos produjo ingresos importantísimos en la década pasada. Y ahora estamos en problemas, no conseguimos productos esenciales en las tiendas, ¿no? Entonces, ¿a dónde paró todo ese dinero? Y ese dinero posiblemente esté en algunas casas con piscina en Florida, posiblemente esté en algunas cuentas en Suiza, etcétera. Entonces yo pienso que en el caso venezolano, es decir, la corrupción venezolana y el proceso de deterioro de los niveles de vida ya creo que es un gran tema en general latinoamericano además, ¿no? De interés latinoamericano, pero temas como narcotráfico, trata de personas, todavía son muy investigables. Incluso, sí, fenómenos de violencia, como las modalidades delictivas pareciera que migran, ¿no? O sea, de pronto una modalidad de extorsión o secuestro que es muy específica comienza en una parte de América Latina y eso se va extendiendo. Son todas cosas que pueden ser parte de una agenda, pero yo creo que los temas de corrupción que nos cruzan, oye, esa agenda es inabarcable, es inagotable. Lamentablemente es inagotable. Exactamente. Hemos puesto interés en vender nuestras investigaciones a Europa, en vender, digo, no financieramente, que no sería una mala idea, claro, pero digo, mostrarlas allá. Demostrar y de que a través de eso tener otras miradas, no solo generar conciencia acerca del trabajo que hacemos los colegas acá, sino también generar una mirada más profunda acerca de América Latina. Sí, yo creo que es muy posible que tengamos unas buenas responsabilidades en eso. Quizás no, por la trayectoria profesional que yo he tenido, he estado como muy involucrado en el tema local y tratando de empujar a que los temas que hacemos de manera local y los contenidos locales tengan esa proyección latinoamericana. Es una cosa que me ha preocupado en la última parte de mi carrera y tal vez quizás reflejo de ese interés es que son las invitaciones a Colpin, etcétera. Pero personas como tú están en una posición privilegiada para tener esa lectura y seguramente tenemos deudas que dar, deudas que poner. Yo pongo un ejemplo que tal vez me permita explicar eso. Yo no lo pongo como precisamente un ejemplo de buen periodismo todo el tiempo o de buen periodismo, pero ciertamente cubrió una necesidad que es la del surgimiento de Telesur. Uh-huh. Telesur era una televisora financiada por el gobierno de Venezuela, entre otros, de América Latina, que buscaba llenar como la construcción del discurso latinoamericano para el mundo, ¿no? Entonces, pienso yo que ese ejemplo de alguna manera da cuenta de una necesidad. Yo no sé si Telesur la llenó bien o mal, y mucho desde mi perspectiva no la llena bien, pero sí te da cuenta de la necesidad de generar como vehículos, canales, medios que potencien una lectura más internacionalizable de los asuntos latinoamericanos. Bueno, la edición la contemos nosotros en vez que la cuenten por nosotros. Perfectamente de acuerdo. En eso sí, soberanista total. Por ejemplo, la edición latinoamericana del País es de data reciente. Si El País de España es un periódico que tiene ambición de ser un periódico en español, pero de vocación global. Y tienen una edición ya específica para América Latina. Así el Clarín, que tiene mucha vocación, no sé, hay medios como que tienen esa vocación latinoamericana, pero sí, yo pienso que puede que tengamos mucho por hacer para contar mejor nuestro continente, ¿no? Y hacerlo más atractivo desde el punto de vista editorial, seguro. Estoy de acuerdo. El asunto de las traducciones a mí me parece que podría ser un aporte importante, es decir, tener dentro de los cronogramas de ejecución un tema que te permita revisar y discutir las traducciones cuando van en más de un idioma. ¿Tenían traductores profesionales o lo hacían ustedes? No, creo que había traductores profesionales, pero yo desconozco quiénes eran los traductores y en general no interactué con ellos. Eso puede ser un punto interesante a mejorar. ¿Qué no haría más? No, yo
tendría esa preocupación, porque yo creo que el resto de la manera como se trabajó fue bastante fluida e interesante, o sea, me pareció una experiencia muy buena. Pero ¿qué no haría más? Sí, tal vez eso, es decir, contar con tan poco tiempo para revisar tu parte en distintos idiomas, porque pueden tener errores graves, es decir, tal vez en otro imagen realidad es como de la que yo vengo, en la que hay ciertamente una amenaza permanente sobre lo que puede pasar con una nota mal entendida, es decir, te pueden acusar de cualquier cosa por detalles que tal vez en otros países podrían tener un margen mayor de flexibilidad y tal. Hay realidades como la venezolana, quizás la de Ecuador, donde tú pues, algún desliz que se vaya puede terminar en un proceso bien serio. Entonces, bueno, tal vez eso, como que lo que no haría más, no preguntar con cuánto tiempo de anticipación vamos a ver todas las versiones en todos los idiomas. Venezuela, pensando en investigaciones transnacionales más allá de América Latina, sí. ¿Con quién podría haber, con qué otros países Venezuela podría, o sea, con qué otros países podría haber historias? No necesitas nombrar los temas, pero identifiquemos los países. Países, Estados Unidos claramente, con el sur de la Florida. Desde luego, pero no sé cómo se haría esto, pero con Suiza, con los países vinculados a paraísos fiscales. Sí, Suiza, no sé, Islas Vírgenes, etcétera. Trataría de mirar mucho Panamá en relación con Venezuela. Países europeos, sí, tal vez España, hay muchos asuntos nuevos por la migración, los flujos migratorios venezolanos que se están yendo de Venezuela. Entonces quizás sí, España, sí, pero serían como los países que se me ocurren ahorita de manera principal. En Europa, España, Estados Unidos, Panamá, Suiza, en Europa también. Pues sí, tal vez esa es una primera abordaje, pero una buena pregunta. ¿Medio Oriente? Medio Oriente. Está muy interesante. ¿Ves? Qué bueno que me lo dices. Sí, definitivamente Medio Oriente sería un tema importante para Venezuela. Sí lo sería. Nosotros incluso trabajamos una serie, Medio Oriente, es Asia, sobre Irán. Nosotros hicimos una serie de trabajos sobre la cooperación con nuevos socios o con socios que no eran tradicionales para Venezuela, e hicimos en 2012 una serie de trabajos sobre proyectos desarrollados en Venezuela por contratistas iraníes. Y sí, definitivamente en Medio Oriente, por ese país, por poner un ejemplo, pero ¿y por en ese muchas caso razones. tuvieron contactos con periodistas iraníes? No. Se hizo desde Venezuela mirando lo que ellos hacían en el plano local, pero claro, es muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, en Venezuela funcionan contrataciones o contratistas bielorrusas, rusas, con Rusia, sería muy interesante, flujos de ventas de armas importantísimos hacia Venezuela. No, sí, hay una agenda internacional interesante.